Hermanos, bienvenidos a Faro de Esperanza. Hoy tocamos un tema muy actual. Vamos a hablar sobre el progresismo. Muchas veces hemos escuchado, esa persona es un progre. Pero ¿a qué nos referimos con el progresismo? Síganos en este programa. Queridos hermanos, vamos a hablar sobre el progresismo. Lo primero es definir qué es el progresismo. El progresismo es una corriente que promueve un falso progreso. Hay un verdadero progreso. El verdadero progreso tiene que ver con el bien de la persona humana. La Iglesia no sataniza un progreso verdaderamente humano. El problema del progresismo es que proponen un progreso que va en contra de la dignidad de la persona humana. Nos encontramos con diferentes corrientes dentro del progresismo. Por ejemplo, el ecologismo, el indigenismo, la ideología de género, etcétera, etcétera. Sí, padre, discúlpame. El transexualismo, el pansexualismo, el racismo, el feminismo, hay muchos digamos, elementos, ¿no? Hablemos, por ejemplo, hasta incluso del globalismo o el animalismo. O sea, ya pareciera que hubiera incontables características y formas y tentáculos que les llamo todo yo. eso es, entre comillas, progreso. Exacto. Ya, Mari, te Sí, dejo. no, va en relación a lo que estamos compartiendo. Todo el nombre, partiendo desde el nombre, ¿no? O sea, todo lo malo, padre, en el mundo parte poniéndose nombres engañosos, ¿no? Progresismo. Entonces uno piensa, es una corriente filosófica, ¿no? Política, ¿no? Que busca velar por la persona humana, por los derechos humanos, se quieren meter en el tema de educación, en el tema de la sostenibilidad ambiental, la cultura, etcétera, pero finalmente, como usted dice, busca ir en contra de la dignidad humana. Es como que en cada uno de los aspectos que vamos a ir mencionando, ¿no? Ya sea cultura, raza, religión, economía, en todo, al final se resume en que ellos buscan que haya un opresor y una persona que está oprimida. La dialéctica marxista. ¿No? Al final buscan enfrentar a dos posiciones, claro. Y finalmente esto genera pues una guerra interna en donde buscan enemigos o ven enemigos o ponen enemigos al mundo, en donde al final todo el mundo se va ideologizando y creyendo, ¿verdad? Este es nuestro enemigo, ¿no? Según los diferentes contextos en los que vamos a ir compartiendo, ¿no? Aquí hay algo muy importante. Tenemos que detectar los errores de cada una de estas corrientes que conforman todo este sancochado, por usar una imagen del progresismo, para desmontarlos. Porque no basta decir no a la ideología de género, hay que argumentar por qué no a la ideología de género. No basta decir no al ecologismo, hay que argumentar por qué no al ecologismo. Y nosotros tenemos en la Iglesia la gracia de contar con una doctrina sólida, una doctrina clara, enraizada en la palabra de Dios y en el sentido común, en la recta ratio, decía Santo Tomás de Aquino, para contrarrestar el progresismo. El problema es que el progresismo se ha metido dentro de la Iglesia. Ese es el problema. Así es, padre, y creo que es súper importante. Quiero aclarar una cosa primero. Este programa no sería suficiente para tratar todo esto, ¿no? Y mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, en realidad, lo que vamos a hacer hoy es, a manera introductoria, ayudarle a las personas a identificar cuáles son los elementos, las estrategias, la razón de ser de toda esta, le llamo yo, porque es una industria, o sea, el progresismo es una industria muy rentable que genera ingresos de muchas otras maneras. Al final está el dinero y los intereses y el afán de poder escondido detrás de todo, ¿no? Pero es importante eso en primera instancia, que era lo que yo quería mencionar, y luego posteriormente ya entrar un poquito, como se dice, a la yugular, porque realmente lo que se está creando es como una nueva religión. Y sobre esto habíamos conversado un poquito antes, ¿no?
porque es bueno identificar que lo que se busca a través de los diferentes tentáculos o las corrientes estas del progresismo es establecer verdades que no son verdades de carácter moral, ¿no? Entonces ahí lo que se está haciendo es como dictaminando parámetros y pautas, como decir mandamientos. En nuestra fe católica tenemos mandamientos. Bueno, ellos también establecen toda una serie de mandamientos por los cuales tú te riges, ¿no? Y ahí tienes el ambientalismo, y ahí tienes diferentes tipos de cosas, pero que ya se derivan hasta incluso en aberraciones, ¿no? Como por ejemplo tenemos casos del animalismo, ¿no? O la animalización, por ejemplo, ¿no? De personas que ya están reclamando derechos ellos como animales. Solo quería dejar esa pequeña muestra, pero en realidad hacer esta analogía como que se está creando una nueva religión. Has tocado algo muy importante. Todas las corrientes progresistas tienen una moral subjetiva, no objetiva. Pobre de ti si tú eres objetivo. Pobre de ti si dices que el aborto es un acto intrínsecamente malo. Es decir, el aborto es objetivamente malo. Pobre de ti, porque te van a tachar de fanático, medieval, retrógrada, picapiedra, dinosaurio. Lo propio del progresismo es la subjetividad. No reconocen que hay verdades objetivas. Lo típico de un progresista es depende. Para ti el aborto será malo, para mí no. Y no tienes por qué imponerme tu moral. No se trata de imponer una moral, se trata de abrirse a la verdad. Por eso, un ataque propio de los progresistas hacia quien tiene una moral objetiva es decirle, te crees el dueño de la verdad. Un momentito, ni tú ni yo somos dueños de la verdad. Vamos a buscar la verdad. Juntos vamos a buscar la verdad, porque la verdad no es subjetiva, es objetiva. Y la ciencia, por ejemplo, muestra que desde el primer instante de la concepción, ahí hay ya un ser humano. Hay un código genético. Hay una persona humana. Vamos al objetivo. Padre, y ahí es donde dan marcha atrás. No sé si podemos compartir eso también y extenderlo un poquito con Mari, ¿no? Pero ahí es donde ellos dan marcha atrás porque ellos no se basan en la objetividad, ni en la ciencia, ¿no? Ni en la demostración empírica de las cosas, sino literalmente en las emociones. Y lo que quería justamente un poquito para dar el tema y abrirlo en debate es cómo se manejan las narrativas, ¿no? O sea, cómo ellos se articulan el relato en función a una supuesta búsqueda de una justicia social, de una defensa de los más desposeídos o de los, digamos, discriminados. ¿Sí o no, Mari? Ahí tenemos bastante para extender. Sí, es una forma que tiene esta corriente de actuar, de proceder, de meterse en los diferentes contextos o a las personas, ¿no? Ideologizarlas de tal forma. Es una forma diabólica, padre, digo yo claramente, porque de una manera muy, entre comillas, sutil, aparentemente, ¿no? Donde te tocan el sensibilismo, ¿no? Por ese lado, por la emotividad de que no, mira. Y al final terminamos siendo el ser humano el enemigo del mundo. Claro. Al final, en resumen de todo. Y ellos terminan metiendo su ideología. Y ellos implantan su ideología, pero tan diabólico es, padre, que atentan contra la vida humana, incluso del más indefenso. Ahí tocamos el tema del aborto, ¿no? Incluso también está el de la eutanasia, ¿no? Y también el matrimonio, la familia. Atentan directamente. Los niños que son pervertidos. En las escuelas ellos no tienen reparo en introducir esta ideología. Y tan diabólica es esta forma de meterse que incluso llegan a convencer a padres de familia, que muchas veces en su desconocimiento, y todas las personas podemos desconocer muchas cosas en nuestra ignorancia, pero tan sutiles son y tan diabólica, digo yo, y menciono esto a cada momento porque la forma en la que se meten en la mente, tratando de ablandar, entre comillas, corazones y buscar implantar sus cosas, según ellos, tratando de velar por derechos, por la vida, por la dignidad, cuando es todo lo contrario, ¿no? Sí. Atacan directamente de la manera más agresiva. Es que el primer recurso es el recurso emocional, y esa es la parte subjetiva que digo. Pienso que lo propio del progresismo es usar estos verbos, y corríjame o de repente pueden profundizar en ellos: copar, bombardear y mentir. Copar, son inteligentes, usan la inteligencia para el mal. Hay que coparlo todo, medios de comunicación,
la política, la educación, la salud. Lo propio del progresismo es copar, copiar y bombardear. Si tienen los medios de comunicación, todo el día te están bombardeando. Inclusive hoy hasta en los dibujos animados te meten la ideología de género. Te están bombardeando todo el día con sus mentiras. Y todos sabemos que cuando se repite una mentira, comienza a aparecer como verdad, entre comillas. Y eso me lleva al tercer verbo, mentir. Toda ideología es mentirosa. Toda ideología es ofrecerte basura con papel de regalo. Entonces el tema es cómo vamos a contrarrestar esta estrategia donde los progresistas bombardean, copan y mienten. ¿Cómo vamos a contrarrestar eso? Me gustaría escucharles a ustedes como laicos. O sea, una de las cosas que, primero que nada, la información, que la gente conozca, no solamente de qué se trata, ¿no? Que es lo que de alguna manera estamos viendo aquí, sino también cuáles son las consecuencias, porque ya se están viviendo amargas consecuencias en muchos lugares donde se ha implementado estas ideologías, ¿no? Y al final, ¿sabe qué, padre? Yo quisiera redondear un poco el tema. Esto se reduce a dinero. Para mí, la industria del progresismo, la industria de género, son industrias. Es una industria muy rentable. En otras palabras, por ejemplo, en el caso de la ideología de género, ¿no? ¿Qué cosa es lo que comporta? ¿Qué cosa es lo que significa? ¿Cuánto dinero hay para que las fábricas, las empresas y todo en el mundo organicen, por ejemplo, el mes del orgullo, ¿no? Estamos hablando de decenas y no cientos de millones de dólares. ¿Qué cosa es lo que hacemos nosotros los cristianos católicos de a pie? Con nuestros propios recursos vamos a una marcha para defender la vida, para defender la familia, para defender de que no exista el aborto, ¿no? Mientras que por otro lado, la destrucción de la familia, la destrucción de los valores occidentales, la destrucción de toda nuestra vida cristiana y de nuestra historia y nuestra tradición, tiene un financiamiento. Hay un dinero. Es rentable, padre. Usted sabe que acá en el Perú hay una ley que creo que ha sido recientemente derogada para que en todos los ministerios, ¿usted sabe cuánto dinero significa eso? Que en todos los ministerios se den capacitaciones de género. Claro, y por eso las ONGs progresistas, no digo que todas las ONGs sean progresistas, pero un buen porcentaje sí, reclaman cuando se les cierra el caño. Exactamente. No es por amor al chancho, sino al chicharrón. Exacto, ¿no? Entonces ese es un punto que yo quería mencionar. Mari puede tener otros también, ¿no? Podemos irlos compartiendo, pero ¿qué cosa es lo que buscan? Es un posicionamiento y, por ejemplo, en la defensa de los derechos verdaderos de las mujeres, por ejemplo, muchas veces en los congresos no se defiende lo que realmente ocasiona, por ejemplo, los feminicidios. No se defiende. ¿Por qué? Porque se atacan otras causas. ¿Cuáles son las causas que postulan? Las que están en su ideología. Por supuesto, por ejemplo, cuando una mujer que no es feminista es atacada, insultada, y no dicen nada. No dicen nada. Pero si fuese una feminista la atacada, incendian la pradera. Ya vemos, pues, cómo actúa una ideología. Exacto. Volviendo a lo que he dicho, los progresistas bombardean, copan y mienten. Yo pienso mucho en los primeros cristianos. Pienso en lo que nos relata los Hechos de los Apóstoles. También los primeros cristianos buscaban copar la sociedad. Sí, tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo. Los laicos, yo no, ustedes dos, tienen que santificar las realidades temporales. Hay que copar el mundo y bombardear el mundo con el evangelio. Y esa es la diferencia, copar, bombardear, pero no para mentir, sino para enseñar la verdad, la buena noticia, el evangelio. Lamentablemente, alguna vez lo escuché y creo que es cierto, los laicos son en la iglesia un gigante dormido. Habría que despertarlos, habría que dar a los laicos puré de rocoto todos los días para que se muevan más, porque yo como sacerdote no voy a santificar el matrimonio, la familia, los medios de comunicación, el mundo de la cultura, etcétera. Los laicos tienen que contrarrestar el progresismo llevando la sal y la luz del evangelio. Padre, ahí yo quería comentar,
Esta corriente, como usted mencionó, tiene como bandera la mentira, ¿no? Se mueve a través de una distorsión de la verdad y está entrando a todos los rincones, ¿no? Tanto así que no se queda solamente en una ideología, sino que ya se empieza a imponer ciertas leyes, ¿no? Se empiezan a legislar algunas normas que ellos creen que beneficia, pero finalmente termina beneficiando a cierto sector que no necesariamente es la mayoría por la que ellos dicen defender, ¿no? Dicen defender los derechos humanos, pero finalmente terminan defendiendo minorías y terminan enfrentando a grupos que de repente no comparten alguna situación y todo ello victimizando a sectores, ¿no? Y como usted mencionaba, en el tema de la iglesia, la labor, la misión de los laicos, ¿no? Muchas veces cuando se dice el término iglesia, uno piensa, ok, la jerarquía eclesiástica, los sacerdotes o los consagrados, las religiosas, ellos son iglesia, pero ¿qué hay de nosotros, los laicos, Exacto, que también somos parte de la iglesia y como usted dice, estamos muy dormidos y estamos en ese despertar para hacer algo en el mundo, porque no vas a ver a un sacerdote, que no está mal que el sacerdote se meta en temas políticos o se meta en temas para defender la verdad, pero ahí más también es la labor de los laicos y la participación política, porque algunos creían, hasta hace unos años yo escuchaba decir, no, pues no te puedes manchar en política, tú eres un católico, eres un laico, no te metas ahí. Al contrario, uno tiene que meterse en esos asuntos para poder defender y llevar la verdad, ¿no? Y contrarrestar en esta batalla que estamos ya ahora mucho más, en una situación mucho más difícil de contrarrestar. exacto. Yo diría algo que es bastante importante, que la principal víctima o el principal escollo, digamos, obstáculo para el progresismo es justamente la familia, es justamente la fe cristiana, es justamente los valores tradicionales que están permitiendo o que nos permiten a nosotros preservar nuestra sociedad y que lamentablemente así lo están trastocando. ¿Y cómo se ataca? Se dice, la fe ha condicionado, ha esclavizado, ¿no? Este modelo heteropatriarcal de opresión. Padre, por favor, ahí, defiéndanos. Sí, está claro que tenemos una sarta de mentiras que hay que desmontar y por eso vuelvo a lo mismo. Debemos tener una estrategia para desmontar tantas mentiras. No basta decir no estoy de acuerdo con la ideología de género. Habría que decir qué voy a hacer para enseñar a las personas con las que me encuentro, comenzando en mi casa, que la ideología de género es perversa. No basta condenar. Por supuesto que hay que condenar la mentira y las aberraciones. Tenemos que actuar para remover el mal. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Alabemos a Dios, faro de esperanza. Hola amigos, hola de nuevo, aquí con este tema tan picante, ¿no?, que hemos elegido, que en realidad va a ser tenor de varios programas, pero que hoy día queremos desmenuzar hablando del progresismo, ¿no? Y aquí hemos estado compartiendo varios elementos importantes, ¿no? Cuáles son las estrategias. Una de ellas, súper importante para ellos, es esta dicotomía, esta división, esta dialéctica, como utiliza el marxismo, de mantener aquí a un lado al opresor y acá al otro oprimido, ¿no? Y en base a eso generar las diferencias y jalar agua para su molino, ¿no? Pero es importante también que veamos más allá de ir identificando los puntos, que la gente vaya conociendo, porque muchas veces no se enteran, por ejemplo, que el ambientalismo, si bien todos queremos cuidar la naturaleza, pero está cargado de ideología y está jalando agua para su molino y está metiendo una ideología, por ejemplo, en el caso del ambientalismo. Ya no digo nada en otras ideologías también, como la ideología de género, ¿no? O el feminismo también. Pero es importante ver que realmente en la iglesia sí estamos trabajando y sí se está viendo mucha respuesta a esto. Es como que el mundo se ha dado cuenta, ¿no? A pesar de que también en la iglesia encontramos, y esto lo voy a decir yo como laico, pero es una realidad, sacerdotes que lamentablemente han cedido completamente a un progresismo absurdo, quizá para quedar bien, quizá ingenuamente algunos, pero con un fundamento que es totalmente anticristiano, padre, y eso es delicado.
Sí, has tocado algo muy importante y me alegra que toques el tema porque si la iglesia es el baluarte de la verdad, porque Jesús lo ha querido y ha instituido a su iglesia para comunicar la salvación, para enseñar la verdad, entonces, ¿qué pasa si dentro de la iglesia se mete la corriente progresista? Entonces ya tenemos un problema. Si hay, tú lo has dicho, creo que no hay que ser ingenuos, pastores que coquetean con el progresismo, ¿qué vamos a esperar de los laicos? Si la cabeza está mal, el cuerpo está mal. Por eso es importante que los laicos se formen en la doctrina de la iglesia. Y el progresismo, cuando se mete en la iglesia, lo que quiere es una iglesia que se ponga de rodillas ante el mundo, entendido mundo como lo que el hombre construye a espaldas de Dios. El progresismo que se mete en la iglesia quiere una iglesia mundana. Y por eso es propio de los progresistas que hay dentro de la iglesia cambiar el dogma, la moral y el culto. La iglesia tiene un dogma que viene de Cristo, es decir, una doctrina que viene de Cristo. San Vicente de Lerins, un gran santo de los primeros siglos, decía que en la iglesia todos creemos lo mismo. En todo lugar creemos lo mismo. Siempre creemos lo mismo. La doctrina no cambia, viene de Cristo. El progresismo que se mete dentro de la iglesia quiere cambiar la doctrina. Y si tú, por ejemplo, hablas del catecismo, te van a decir, eres un dogmático. ¿Cómo detectas un progresista dentro de la iglesia? Odia el catecismo. Así, literalmente, odia el catecismo. Porque sabe que en el catecismo está la doctrina de la iglesia. El progresismo dentro de la iglesia quiere cambiar la moral. No le gusta a un progresista que está dentro de la iglesia que se hable de pecado, reparación, penitencia. ¿Por qué? Porque tienen una moral subjetiva. Por eso dicen que todos tienen que comulgar y que está prohibido decir que aquellos que están en pecado mortal no deben comulgar. Tienen una moral subjetiva. Quieren cambiar la moral de la iglesia. Y también quieren cambiar el culto de la iglesia, por eso el caos en la liturgia en algunos lugares donde reina el progresismo que se ha metido dentro de algunas comunidades católicas. Yo no juzgo las intenciones, Dios es el juez, pero sí, objetivamente vemos que ahí donde entra el progresismo en la iglesia lo arruina todo. Un ejemplo, aquellos seminarios que han caído en el progresismo están vacíos. Y aquellos seminarios donde se enseña la doctrina de siempre tienen muchas vocaciones. Padre, yo quería añadir algo ahí, ¿no? Usted mencionaba la participación de los laicos, que también somos iglesia. Si bien estuvimos dormidos durante mucho tiempo y todavía estamos en ese despertar para luchar y contrarrestar toda esta ideología que viene pues a destruir todo lo que encuentra, a arrasar con todo, tanto así que ya se ha metido ya hasta en la iglesia. Y es muy lamentable esa parte, Padre, porque nosotros como laicos, pues, de alguna manera sentimos ese respaldo de los consagrados, de las normas de la iglesia, de las enseñanzas de la iglesia, y de pronto empezamos a encontrar una serie de contradicciones, no generales, pero sí por ahí podemos observar ciertos pastores que ya empiezan a dar un discurso que no va de acuerdo a la doctrina de la iglesia. Entonces ya se empieza a ser subjetivo en ciertas cosas, ya no es claro el mensaje de Dios, nos confunde, y digo nos confunde porque nosotros como laicos estamos en ese aprendizaje de ir a una misa, de vivir una charla, de vivir el aprendizaje que nos pueden dar nuestros pastores, nuestros consagrados, y finalmente poniendo de ejemplo, un evangelio puede ser tan distorsionado y el mensaje no tan bien entendido o tan bien dado, la defensa de los valores, por ahí ya empiezan
si tanto la Iglesia defendía el valor de la vida, de pronto se anulan ciertas manifestaciones que muchas veces promovía la Iglesia en la defensa de la vida, entonces dejan sin piso a los laicos que promovían también quizá alguna congregación pro vida, de repente congresos eucarísticos donde la fe aumente, incremente, ¿no? Que la gente sepa la verdadera presencia de Dios en la Eucaristía. O sea, son tantas enseñanzas que la Iglesia nos brinda, pero finalmente por esta corriente progresista está empezando a entibiarse, que la Iglesia ya no está siendo firme en estas enseñanzas y ya como que algunos pastores nos están dejando ya solamente a los laicos luchar solos. Sí, ¿no? lo que yo veo acá con mucha claridad es que, o sea, en esta ideología, lamentablemente el progresismo ya dentro de la Iglesia, lo que le ha hecho creer, o en todo caso les ha cambiado el chip a muchos, lamentablemente muchos pastores, es que la Iglesia es como una especie de ONG, ¿no? O sea, y eso es algo que realmente tenemos que cambiar. O sea, Jesús vino para la salvación de las almas. Y para salvar las almas en nuestro camino de amor y de conversión, ayudamos con caridad al pobre, al necesitado. Pero la salvación de las almas, Jesús muere en la cruz por eso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, no es porque los pobres siempre los van a tener con ustedes, eso lo dijo Jesús. Pero cuando ya parte de la iglesia está contaminada con esta especie de progresismo, donde quieren convertirse en una especie de ONG activista, entonces realmente están despojados, como dije desde el inicio, una nueva religión, con nuevos valores y nueva ética, ¿no? Condicionada evidentemente por el tema de la emocionalidad, ¿no? Y muchos otros elementos de su propia ideología, pero que no son reales de nuestra propia fe. Cuando entra el progresismo en la iglesia, y lamentablemente muchas veces entra a través de algunos pastores, repito, yo no soy el juez, yo no voy a juzgar las intenciones, pero soy objetivo. Cuando hay un pastor progresista, se nota inmediatamente. Critica el catecismo, critica el latín. No sé por qué se critica el latín. El Papa León XIV está cantando en latín, está rezando en latín. Se critica la tradición viva de la iglesia. Es lo que hace que la iglesia, valga la redundancia, esté viva, porque la tradición viva no es algo congelado. La tradición viva, decía Benedicto XVI, es como ese río de agua viva que refresca a la iglesia. Nos conecta ciertamente con un pasado glorioso, Cristo, los apóstoles, los santos de todos los tiempos, pero la tradición no es un pasado congelado. La tradición está viva y la percibimos en la liturgia, la percibimos en la vida y los escritos de los santos, porque los santos no pasan de moda. Entonces la crítica a la tradición es lo propio de un pastor progresista. También es muy propio de un pastor progresista el burlarse de aquellos actos de piedad ciertamente antiguos, pero que siguen vigentes. Por ahí alguna vez he escuchado: ¿por qué exponer el Santísimo? Eso ya pasó de moda. Ahora tenemos que ir a buscar a los pobres y ayudarles. Hay que ayudar a los pobres, sí. En los pobres hay una presencia de Cristo, pero primero es la Eucaristía. Y lo propio del progresismo es oponer la dialéctica marxista. La adoración eucarística no se opone a que ayudes a los pobres. Decía Santa Teresa de Calcuta: yo voy de Jesús Eucaristía al Jesús presente en el pobre. Sí, padre, y justamente ahí esto es importante hacer mención porque la palabrita se llama deconstrucción. O sea, lo que quieren es deconstruir, o sea, primero banalizar, sabotear, petardear y destruir cualquier elemento que para nosotros es fundamento de nuestra fe. Y al deconstruirlo, lo que hacen es instaurar y chancar todo esto, ¿no?, con una especie de nueva fe. Nuevo relato. Exactamente, una narrativa nueva. La expresión progre. Sí, el nuevo relato, las narrativas que están ahora en boga. Sí, padre, yo también quería comentar un poco. O sea, tan nociva es esta corriente que ataca
de manera tan directa que muchas veces no sé si se puede decir que es por miedo, porque el ataque es muy fuerte, ¿no? En todos los aspectos. Entonces muchas veces las personas, si ya dan su opinión, ya sienten que se le viene todo encima, ¿no? Si es una opinión un poco coherente, todo el mundo se le viene encima porque ya pues esta corriente te dijo qué cosa es lo que uno tiene que defender, y si tú estás en contra de eso, se te vienen encima. Pero también esta corriente te mete ese miedo, pero también está la parte de la cobardía, porque muchas veces somos cómplices, quizá no predicamos lo que esta corriente dice, pero somos cómplices al ser cobardes y no defender la verdad, al no querer ir en contracorriente de todo esto que nos está queriendo meter por todo lado esta corriente progresista. Es que se ha metido en todos los ambientes, también dentro de la iglesia, lo políticamente correcto. Muchas veces decimos lo políticamente correcto, cuando debemos decir lo evangélicamente correcto. Un ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta cuando recibió el premio Nobel. ¿De qué habló en su discurso? Habló a favor de la vida, condenó el aborto, ante un auditorio que no estaba de acuerdo con la postura de la Madre Teresa, o por lo menos un buen porcentaje. Los santos no han hablado lo políticamente correcto, y muchas veces eso pasa en algunos pastores, en algunos laicos. Nadie está libre, por eso yo también hago examen de conciencia, pero tenemos que esforzarnos por decir lo evangélicamente correcto. Eso es lo importante, que nuestras palabras lleven la huella del evangelio. No busquemos entrar en sintonía con lo que dice la mayoría, no, busquemos entrar en sintonía con lo que Jesús nos ha enseñado y está en el Evangelio. Así es importante, padre, digamos que ya hay un despertar, ¿no? O sea, hablemos también positivamente, porque hay un despertar, es que ya se pone tan en evidencia, digamos, no sé si decir la palabra descaradamente, ¿no? Ciertos postulados que realmente ya chocan, te arañan, como se dice, te arañan el vidrio, ¿no? O sea, te suenan horriblemente y te das cuenta pues de que se están proponiendo cosas que van totalmente en contra de estos principios. Gracias a Dios hay una importante cantidad de gente que está descubriendo esto y que está tomando quizá un poquito más digamos, de responsabilidad respecto de ello, ¿no? Lo que tú has mencionado hace algunos minutos es importante tenerlo presente, el valor del matrimonio y la familia. Ahí debemos comenzar a contrarrestar el progresismo, cuidando los matrimonios y las familias. Y por eso las ideologías atacan estas dos instituciones, porque si se tiran abajo estas dos instituciones, van a dominar la sociedad. Pero si en una familia los papás enseñan a sus hijos los valores cristianos, les enseñan que el matrimonio es entre varón y mujer, les enseñan la visión cristiana de la sexualidad, esos niños van a estar protegidos, por ejemplo, contra la ideología de género. Sí, padre, y más que nada van a ser personas libres. Es que eso es lo que hay que entender. Se han durante décadas especializado en decirnos y a mucha gente convencer que estos postulados, padre, de vivir esa libertad de la familia, de la pureza, en el caso de la sexualidad y todo eso, ese es el modelo que quieren deconstruir, el modelo patriarcal, el modelo que la iglesia te impuso abusivamente, ¿no? Y opresivamente. Y ahí viene lo diabólico, porque ese modelo en realidad no viene de la iglesia, viene de Dios. Basta leer los 2 primeros capítulos del Génesis para darnos cuenta del plan sabio y santo de Dios sobre la persona humana. Hemos sido creados o como varones o como mujeres. Y el varón y la mujer, ambos tienen la misma dignidad. Ambos son imagen y semejanza de Dios. Y el matrimonio es entre varón y mujer. Y del matrimonio viene la familia. Todo esto viene de Dios. Y si nosotros atacamos el matrimonio y la familia, estamos atacando al mismo Dios. Padre, y lo que usted mencionaba, ¿no? Lo que está sucediendo también es por esa pérdida del foco central, que es Cristo, ¿no? Que es Cristo Eucaristía, todavía se ha quedado con nosotros el Señor. Entonces, todo parte de eso. Para que nosotros podamos enseñar en nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestras familias, debemos tener el núcleo claro, que es Cristo, porque muchas veces
cedemos ante estas ideologías, ante este discurso, no solo por cobardía y por temor, sino porque creemos que a quien debemos agradar es al mundo. Entonces, por querer agradar al mundo y estar de acuerdo con todos y no tener pleitos ni líos ajenos, uno dice, ok, me voy contra todo el argumento con el que va toda la manada, por así decirlo, ¿no? Pero finalmente, si uno tiene en el centro a Cristo, tiene las cosas claras, tiene a la iglesia de respaldo, tiene las enseñanzas de la iglesia, entonces uno se da cuenta que a quien tenemos que agradar en esta vida es a Cristo. Y en Cristo podemos pelear y ganar todas las batallas, ¿no? Inclusive esta batalla tan dura que ahorita estamos peleando, que es la del progresismo. Sí, y volviendo a lo que he dicho, hacerlo evangélicamente correcto, no lo políticamente correcto, hay una palabra muy bíblica, muy católica, que de repente ustedes no la han escuchado, pero convendría decirla. La mencionó mucho el Papa Benedicto XVI y también el Papa Francisco, la palabra parresía. Se habla de la parresía de la fe. ¿Qué es la parresía? La valentía. La parresía de la fe es la valentía que brota de la fe. Si yo tengo la parresía de la fe, no voy a tener vergüenza de decir que soy católico, que estoy en contra del aborto, en contra de la ideología de género, en contra del ecologismo, porque tengo esa valentía que brota de mi fe. Y por eso hay que pedir la parresía de la fe. Los mártires tuvieron la parresía de la fe, fueron valientes, dieron la vida por Cristo. Quizás ninguno de nosotros tenga el martirio rojo, quizás a ninguno de nosotros se nos mate. Por cierto, se están masacrando cristianos en Nigeria, hay que rezar por la iglesia que peregrina en Nigeria, pero sí tenemos que vivir el martirio blanco, que consiste en que todos los días debemos dar la vida por Cristo. Así es, y quería no dejar de lado esto. Son, no sé si fueron 200 o más cristianos que estamos hablando de hace pocos días, y esto el mundo no lo pone, las noticias no salen, ¿no? Respecto de estas cosas. Y tampoco en evidencia poner que realmente el genocidio mayor que se está cometiendo en estos tiempos es contra la fe cristiana, contra los valores cristianos, contra las personas que están muriendo quemadas, decapitadas, quemadas dentro de una iglesia, por su fe, ¿no? Sí, estamos volviendo a esas situaciones complicadas, pero hay una cita muy importante, con esto podemos ya terminar el programa, que deberíamos aprenderla y sobre todo que quede grabada en el corazón. Jesús dice, ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Frente al progresismo, frente a este sancochado de corrientes que tú has mencionado, ecologismo, indigenismo, ambientalismo, ideología de género, comunismo, relativismo, Jesús nos dice, ánimo, yo he vencido al mundo. Muchas gracias por su atención y que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones para todos.